Como les venía diciendo acerca de estos 10 factores que van a ser determinantes en el éxito o en el fracaso o en gran medida de ambos, es lo que tiene que ver con el autosabotaje. Ahora, ¿cuál es el principal de todos estos 10 factores? Primero, y sobre cualquier otro, es ¿qué piensas acerca de ti? Y fíjate, aquí me detengo un poco. Cuando nosotros nos unimos a una empresa para desarrollar una red de mercadeo, o de repente estamos comenzando en un negocio, en su gran medida la comenzamos desde el punto de vista más por emoción que por razón. Y eso es lo que nos lleva a tomar una decisión de unirme a cualquier compañía, no importa con la cual tú en este momento estés trabajando, estés asociado o que tú mismo estés comenzando a desarrollar tu propia actividad. Lo que quiero decirte es que cuando entramos a dar el primer paso, nosotros con la emoción de ganar dinero o de hacer realidad uno de nuestros sueños, de tener nuestro propio negocio, damos ese paso. Pero una vez que ya empezamos a desarrollar esa actividad, en las primeras, vamos a llamarlo así, en las primeras de cambio, en esos momentos cuando nosotros empezamos a tener algunos reveses o que las cosas no nos están saliendo como quisiéramos que nos salieran, empiezan a producirse en nosotros una serie de cuestionamientos. Y una serie de cuestionamientos que comienzan en primer lugar acerca de nuestra persona. Viene de repente cuando llegas a casa que no has logrado un objetivo, ya sea reclutar un nuevo socio, conectar con un nuevo cliente o sencillamente tuviste una crítica. Tuviste una crítica de parte de algún familiar o de algunos amigos acerca de lo que estás haciendo. Cuando llegas a tu casa o cuando vienes en el tráfico, empieza a aparecer una serie de pensamientos en tu mente, como cuáles, por ejemplo: yo definitivamente me equivoqué, yo no sirvo para esto, esto no es para mí, esto no es lo mío, ¿por qué tuve que decidir meterme en esto? De verdad que yo no estoy preparado. Es más, yo no sé hablar como fulano, como sutano. Yo no tengo esa paciencia que otros tienen. Y así empezamos una serie de descalificaciones, óyeme bien, descalificaciones acerca de nosotros mismos. Y esa cantidad de pensamientos que empiezan a rodear en nuestra mente, empiezan a producir en nosotros un autosabotaje. Hacer cada vez que yo tengo o estoy en presencia o enfrente de un posible socio o de un prospecto, inmediatamente, aunque nosotros no lo hagamos de manera consciente, pero ya como tenemos ese pensamiento que ha venido girando sobre nuestras cabezas, créeme que el comportamiento que vamos a tener sobre esa persona va a ser el demostrar una serie de actitudes y comportamientos que probablemente nos pongan en tela de duda frente a ese socio. En lugar de comportarnos de manera profesional, vamos a hacer muchas veces a crear situaciones de torpeza o quizás de confrontación con la persona porque definitivamente pues nos sentimos, a raíz del pensamiento que ya hemos venido madurando, de que nosotros no servimos para eso. ¿Cuál es el otro elemento del autosabotaje? Está justamente en todo lo que nosotros recibimos de nuestra niñez, de la educación de nuestros padres. En el sentido de que nosotros, cuando escuchábamos expresiones, por ejemplo, los ricos están contados, bájate de esa nube para que el golpe sea menor. Aunque no lo creamos, nosotros, eso está en el subconsciente de nuestra mente,
De tal forma que si alimentamos esa serie de pensamientos acerca de nosotros, que no servimos, que no sé hablar en público, que el conocer personas nuevas o diferentes o desconocidas era riesgoso, o que los ricos estaban completos, o que el dinero era malo y yo estoy comenzando a tener un emprendimiento, ¿qué crees que va a producirse en mí? Un autosabotaje. Un autosabotaje que definitivamente nos va a llevar a tomar posturas, actitudes frente a ese socio, frente a ese cliente, que van a alejar en la medida que sea posible toda posibilidad de que se nos pueda unir o de que pueda creer en nosotros, porque en el fondo yo no estoy creyendo en mí mismo. Y un principio fundamental es que cuando estamos compartiendo, especialmente cuando estamos desarrollando un negocio de redes de mercadeo, es que nosotros, cuando estamos compartiendo esta oportunidad, ya sea de producto o de la empresa, en relación al negocio con esa persona, lo primero que nosotros tenemos que hacer ante esa persona es vendernos a nosotros mismos. Y si mi nivel de credibilidad acerca de mí mismo, que no es otra cosa que la autoimagen que yo tengo de mí, eso es lo que yo voy a proyectar en la persona. No es que la persona no cree, no es que la persona dudó acerca de la empresa o de los productos. En este momento, en ese primer contacto, créemelo, que lo que está haciendo es dudar de ti. Por eso digo que el primero, y por encima de los otros 10 factores, el más determinante es qué piensas acerca de ti mismo. ¿Te ves como un triunfador o te ves como una persona fracasada, como un perdedor? Bueno, tu postura frente a esta persona o a las que sean va a ser determinante tu autoimagen. Es necesario que te revises, ahora que me estás escuchando, qué es lo que pasa en tu mente acerca de ti mismo.